Ya, ahora sí, pastor, ¿puedo iniciar? Sí, puedes iniciar. Ya. Bueno, el tema que se me asignó son las letras quietas y móviles, su puntuación y signos. Vamos a ver cuáles son estas letras quietas. Eh, encontraba, ¿no? Y el libro también menciona, ¿no? Diferentes letras quietas dentro del alfabeto hebreo. Sin embargo, las más conocidas o las más sobresalientes son estas cuatro. Es Aleph, Hei, Bad, Paf y Yod. Las letras quietas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de letras quietas? Son aquellas que en muchos casos van a funcionar como consonantes y en otros casos van a funcionar como vocales. A esto se le denomina letras quiescentes o matres lectionis, eh, es decir, madres de lectura. Así se las denomina a estas letras quietas. Estas letras entendemos que originalmente eran consonantes. En algunos contextos sirven para representar a vocales largas, esto para facilitar la lectura y pronunciación en textos hebreos. Algunos ejemplos que podemos ver de estas letras quietas, estas tres palabras, por ejemplo. La primera palabra es se, que es esto o este, su traducción en español. Va, es vino o llegó. Y mi, que es quién. Estas son palabras monosílabas, son abiertas, aunque terminan en consonantes. Como ya les decía, ¿no? En algunos casos eran consonantes, pero estas se agudaron, ¿no? O se quitaron para entenderlo mejor. Un ejemplo que nos va a llegar a hacer comprender esto de las letras quietas es el siguiente. En la parte superior, en la parte blanca, la palabra, tenemos una palabra que es vallij. Esta es su forma original, ¿no? Se traduce como casa. Sin embargo, si vemos en la parte inferior, la parte amarilla, la yod se aquieta y ya deja de sonar como una consonante, ¿no? Entonces ya no tenemos la palabra vallij, sino tenemos la palabra ve, ¿no? Como dice ahí, la yod se aquieta y deja de sonar como una consonante. La yod ya no suena, como les decía, se va a aquietar y creo que esto es un ejemplo, ¿no? En el cual nos puede ayudar a comprender mejor sobre el uso de estas letras quietas. Un poco de historia quizá, es que aproximadamente después del año 1000 antes de Cristo, estas letras comenzaron a emplearse también como indicadores vocálicos en algunos textos. El propósito era poder ayudar en la lectura y la comprensión. Eh, Cuando estas letras representan vocales, como les decía, dejan de funcionar como consonantes y ya no tienen un sonido propio. Actúan simplemente como un soporte de la vocal a la cual acompañan. Bueno, ahí podemos ver, ¿no? El alfabeto hebreo. Al inicio les decía, ¿no? Esas son las letras quietas y hasta donde yo llego a entender. eh, las restantes serían las móviles, ¿no? Las que todavía serían utilizadas como consonantes. En cuanto a los signos de puntuación, eh, encontraba, ¿no? Diferentes signos de puntuación. Creo que son más tal vez modernos, actuales, eso no estoy muy segura. También en relación al libro, ¿no? El libro, por ejemplo, nos hablaba, ¿no? De algunos signos vocales, es decir, hablar de los puntitos en las consonantes, ¿no? Que vemos, las marcas en los de acento, por ejemplo, ¿no? Eh, Como un dato, estos fueron añadidos por los masoretas entre el año 700 a 950 después de Cristo. Otros signos de puntuación, ¿no? que encontraba es
decía que estos signos se conocen como tamei, jamicra o cantillación y es un tipo de sistema, ¿no? Que va más allá de la puntuación moderna. Originalmente esto servía para guiar a la entonación y el ritmo en la lectura de los textos bíblicos. Un poco explicando esta parte, la cantillación o tamei jamicra consiste en signos que indican cómo entonar o cómo acentuar palabras al momento de leer, ¿no? O de tener una lectura hebrea. Dice que son esenciales para recitar el texto de manera melódica y rítmica en lugar de realizar las pausas, ¿no? Muestran cómo dividir las frases, resaltando lo que es el énfasis y la estructura gramatical del texto. Algunos signos comunes, eh, puede ser, por ejemplo, el etnachta, que es una pausa media importante en una frase, y el sof pasuk, que es una marca que marca el final de un verso. En cuanto a los signos de puntuación, ¿no? Encontraba el punto y coma, signo de interrogación, los que conocemos, el nekudá, pasek, sof, pasek y el shela. Ah, algunos de estos signos de puntuación que pueden indicar una vocal, el kamaf, que indica la vocal A, el patá, que indica la vocal A, pero una corta, tegol, la vocal E, el tsere, que indica igual una vocal E, pero larga, el irik, que indica una vocal I, el olam, que indica la vocal O, el shuruk, que indica la vocal U, y el shiwa, no sé si lo pronuncio bien, que indica una ausencia de vocal, ¿no? Algunos signos de énfasis que encontraba, en que ya conocemos, el dagesh indica el énfasis en una letra y el mapik que indica el énfasis en una letra final. En cuanto al mapik, un ejemplo, ¿no? De la letra A, por ejemplo, si hablamos de una A sin vocal al final de una palabra, siempre se la va a tomar como una letra quieta, ¿no? O una letra vocal eh, con una sílaba abierta. Pero en algún caso, cuando el hebreo te exige que esta que, que se vuelva consonante, se añade este punto, ¿no? Que es el mapik, que ya lo conocemos. Este mapik, como les decía, indica que la G, ya como consonante, se vocaliza como una consonante con un sonido rudo de H. Otros signos es el Geresh, que indica la abreviatura de una palabra, el Hershayim, que indica la abreviatura de una frase, y el Tamim, que indica la entonación y el ritmo de la lectura. Eso he podido investigar, pastor. Está bien, perfecto. Generalmente las lecturas cantadas son para recordarse la pronunciación y es el pianista, pero está al final. Está bien, Vanessa. ¿Quién más puede exponer ahora? O sea, listo, voy a hacer Pastor, un buenas poquito. noches, ¿se me escuchan? Sí, soy Sí, Fernando Paredes. Bueno, pastor, por favor, ¿puedo compartir pantalla? y ya, por favor, entonces, ah, sí, está bien. Puedes hacer tu presentación. Bien. ¿Se nota, pastor? Sí, compartirla nada más. Compartir la presentación. Si la tienes y si no, Sí, sí, pastor. Bueno, me tocó los pronombres interrogativos en hebreo. mm, Bueno, los pronombres interrogativos son esenciales para hacer preguntas en hebreo. compartir, no es Ay, compartir todavía, si no, ¿no está compartido, pastor? A ver, no, deme un ratito, por favor. pues si no, puedes compartirme y yo lo comparto de aquí.
Deme un ratito, por favor, pastor. No hay plan. Está bien. Voy a estar añadiendo mi video. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Sí, está compartido. Sí. Ay, ay, no creo que no puedo, pastor. Ahora, un ratito, déjeme ver esto. No me deja Y no puedes compartir. ¿Le compartir puedo a mi WhatsApp para que yo lo comparta. Ya el WhatsApp que tengo, entonces ahí lo comparto. Ya está. Creo que ya está, pastor. A ver, deme un ratito. Ya. Voy a compartir y ahora se ve, pastor. Sí, se ve. Correcto. Ya. Bueno, los pronombres interrogativos, ¿quién? Usamos la mi para preguntar por la persona. Podemos ver un ejemplo de quién vino, es mi va. El ejemplo 2 es a quién mató, et mi hará. También podemos ver los pronombres interrogativos para quién. Usamos el lemi para preguntar a quién se dirige la acción. El ejemplo, para quién se trajo una ofrenda. Lemi hebi minja. También podemos ver para quién preparaste esta comida. El lemi hitchnat ed ha okel hase. Y los pronombres interrogativos de quién, que usamos el mimi para preguntar de dónde proviene algo. Ejemplo, ¿de quién tomó la ofrenda? Mimi, lakak, minja. ¿De quién aprendiste esto? El mimi, lamet, etc. Y también tenemos la interrogativa, el je, que al principio de la palabra indica la pregunta. En un ejemplo podemos ver, yo soy el guardián de mi hermano. El hashomer, ay, anoki, conoce a Labán, allá, allá de Tem, et Labán, vive su padre siempre, Jaod, Abid, Jai, y también podemos ver las preguntas disyuntivas que se usan para ofrecer dos opciones, esto o aquello. Se usa el ja seguido del im para preguntar. Ejemplo, ¿es buena la tierra o mala? El jato va, hi im, raja. Y para tener también, para construir las preguntas interrogativas, combinando los pronombres interrogativos, podemos hacer las preguntas. Primero, tenemos que identificar la pregunta y usar el pronombre correcto. Y vemos cuál vamos a usar la palabra en hebreo si es necesario. Ejemplo, ¿a quién te gustaría conocer? Lemi Triset de Hakir. Eso sería, pastor, Está de los bien. pronombres de interrogativo. Perfecto. Entonces, Bueno, el uso del muchas, bien. ¿Sí? Vamos a revisarlo un ratito. Ya. Ah, ¿quién más está listo? Ya. Buenas noches, pastor. Ya. ¿Está lista, hermana? Para hacer la exposición. Sí, Ah, pastor, buenas noches. bueno, entonces, Eh, sí voy a hacer la transición. ¿Ya? Y ahora sí, un ratito, compa. Buenas noches, hermano. Sí, sí, puede disponer de tiempo. Está bien, gracias, pastor. A mí me ha tocado exponer la historia de la lengua
hebrea, del idioma hebreo. Bueno, el idioma hebreo es una lengua antigua que se originó hace más de 3000 años en lo que hoy es Israel, Siria, y Irak y Turquía. El hebreo es una lengua semítica que pertenece a la familia de las lenguas afroasiáticas. Las lenguas semíticas eh, son una macrofamilia de lenguas afroasiáticas. Se desarrollaron sobre todo por Oriente Próximo y el norte y este de África. Toman su nombre del personaje bíblico Sem, cuyos descendientes serían, según ciertas tradiciones extrabíblicas, los pueblos semitas. Las lenguas semíticas más habladas en la actualidad son el árabe, el amárico, el hebreo y el tigriño. La lengua primera o grupo de dialectos estrechamente ligados que habría dado lugar a las lenguas semíticas se conoce como proto-semítico. Mm, las regiones donde se desarrolló y asentaron las lenguas semitas de la familia semítica, tenemos registros escritos ininterrumpidos desde aproximadamente 2500 antes de Cristo hasta el presente, lo que hace de ella el mejor testimonio histórico escritural. Compárense los aproximadamente 4500 años de registros de lenguas semíticas con alrededor de 3500 años de textos en lenguas chinas y aproximadamente los 3400 años de textos griegos o los 3200 años que median entre las primeras inscripciones en egipcio antiguo y los últimos textos en copto. Los primeros textos semíticos conocidos están escritos en el idioma acadio, que sería del 2500 años antes de Cristo hasta el 1600 antes de Cristo. Luego viene el heblaíta, que es 2400 años antes de Cristo, el ugarítico, 1400 antes de Cristo hasta el 1185 antes de Cristo. Luego vienen las lenguas cananeas, que sería el 1200 años antes de Cristo. El hebreo antiguo, que es 1100 años antes de Cristo y hasta el 250 después de Cristo. Luego viene el fenicio púnico, que sería 1000 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. Y el arameo antiguo, 900 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. Aunque desconocemos las lenguas semíticas, se han dividido tradicionalmente en tres grandes grupos: orientales, occidentales y meridionales. El hebreo pertenece al grupo noroccidental de las lenguas semíticas. El idioma hebreo, denominado en la Biblia como lengua de Canaán, esto podemos encontrarlo en Isaías 19:18, la lengua de Judá en Segunda de Reyes 18, 26, 28, y el judaico que está en Nehemías 13, 24. El hebreo bíblico se puede dividir cronológicamente en tres periodos. Primero sería el hebreo preexílico, los primeros testigos 1400 a 1200 años antes de Cristo. Luego el calendario de Geser, que es del 1000 al 900 años antes de Cristo. Este es el tiempo de hebreo clásico, de los profetas. Luego, segundo sería el hebreo post-exílico,
Cambió por influencias de arameo, lengua franca del imperio mesopersa. El hebreo fue reemplazado por arameo. Por ejemplo, Esther, Edras, Nehemías, Mishnah, escritos en Qumran, se empiezan a entremezclar palabras de origen arameo y griego. El hebreo llega a ser una lengua religiosa. El trabajo de los masoretas a partir de los siglos 9 y 10 después de Cristo se prepara el texto vocálico que disponemos y utilizamos en la actualidad. El hebreo dejó de ser hablado a diario más o menos alrededor del siglo IV después de Cristo, pero sin embargo continuó usándose en las escrituras y en la literatura. Luego, en 1921, el hebreo renació y fue reconocido como idioma oficial en Palestina. Eso sería, pastor. Bien, qué bien, ma. Muchas Recorrí, gracias. sí. Bien, voy a colocar mi ratito. Bien, tenemos pendientes todavía algunos más. ¿Ya? Joel Marcos, no sé si está listo. William Jorge, Juan, ¿dónde está? Melissa, Juan Carlos Chávez, Luis Samuel, todavía están pendientes. Y Marco Antonio Cruz, Gabriel, Moisés, ¿no? ¿Quién está listo ahorita? Eddie López, tampoco. Anaí, ya, Sí, pastor, ¿puedo presentar? ya. Perfecto. Puedes compartir. Mm, ¿Se puede ver? Perdón. Todavía no. Mm, bien. Puede ser definido, indefinido. Mm, Puede ser definido e indefinido con el sujeto. Y bueno, tiene que describir lo que está haciendo el sujeto. Eso nos dice lo que es el adjetivo atributivo. bien. Para ver algunos ejemplos tal vez sobre lo que, cómo se puede definir o indefinir en la siguiente diapositiva. Ejemplo acá. Dice una mujer buena. Diferencia de la mujer buena. Aquí vemos que en la primera parte una mujer buena no está definiendo a quién. En cambio, la segunda parte especifica el adjetivo atributivo a una persona. Entonces, esa es la diferencia. Si el artículo va a definir al sustantivo o el artículo va a indefinir. Va a ser indefinido, indefinido y va a definir y va a ser definido también. Tiene que ser, así, ambas tienen que tener el adjetivo atributivo definitivo o ambas no, tiene que ser indefinido. En el caso de un buen nombre, de la misma manera, incluso podemos ver que
que va a cambiar en, en el orden de las palabras, también va a tener ese, el orden va a ser invertido. Si depende si el adjetivo es enfatizado o no. Bien. Ahora en el adjetivo predicativo, Trini, lo que bueno, esos son algunos ejemplos. Por ejemplo, un gran rey es indefinido, entonces el gran rey ya es definido. Y ahí vemos la diferencia, cómo inicia, ¿no? Con el artículo. Entonces, en la lectura, bueno, sería el gran, el rey. Pero esto ya es más parte de la definición que se está haciendo del artículo y perdón, al sustantivo y que al adjetivo atributivo al sustantivo. Perdón. Ahora sí, el adjetivo predicativo nos dice que, el siguiente. Bueno, esos son los ejemplos más que querían en la exposición darlo, pero no sé por qué. Siguiente, por favor, pastor. los adjetivos predicativos. ¿Está bien? El adjetivo predicativo, en su teoría, nos dice que lo que hace es expresar la cualidad del sujeto. Y esta tiene que estar en género, número, pero no se toma en cuenta mucho la definición, así como lo hace el atributivo. Puede ser indefinido, definido, no lo toma en cuenta, pero más se basa en el género y número, lo toma en cuenta. Eh, pero no va a tomar en cuenta al artículo. Y usualmente este uso predicativo se hace, ¿no? En las oraciones simples, donde solamente va a estar el verbo, se va a basar con el verbo ser o estar. Bueno, perdón, ser. Mm. Eh, para algunos ejemplos también podemos ver bueno y recto es... Bueno, tenía otros ejemplos acá sobre justamente el hombre es bueno y ahí podemos ver, ¿no? Que el siguiente paso puede, no sé, ¿dónde está ahí mi ejemplo? ¿Listo? Ahí. No modificado. Ahí, las diferencias. El hombre es bueno. La especificación, el primero cae en bueno y el segundo va a caer en hombre. Y ahí vemos, si, no sé si notan las palabras de bueno y hombre, cambian y se invierten, pero ya no afecta, el artículo ya no afecta ni al, perdón, el adjetivo ya no describe a ambos, ni el sustantivo, ni, ni el artículo, sino solamente va a ir en una sola parte, el hombre, nada más, el hombre, y es bueno, va a seguir, ¿no? Haish, Toba, si no me equivoco, y es Haisha, el de la mujer, Toba. Entonces, solamente va a tomarse en cuenta en esa diferencia en el artículo atributivo y predicativo, que uno sí enfatiza el, la definición y el otro no toma en cuenta. Y el artículo sí se toma en cuenta en la parte del adjetivo atributivo, pero en el adjetivo predicativo solamente va a enfatizar al, se va a poner antes del sujeto, antes del sustantivo. Eso, pastor. Mm. Bueno, esos eran unos ejemplos para ver en género y en qué adjetivo se podía poner. Por ejemplo, la primera oración es un adjetivo atributivo, porque es una tierra distante, está atribuyendo al sustantivo. Y obviamente tierra es femenino, entonces, bueno, era una pequeña práctica que quería hacer en clase, pero no se pudo. Bien. Listo. ¿Algo más tienes que decirnos? Muchas gracias. Eso. Ah, bien. Gracias, ¿no? Para mi mucho publicar esto. Bien. ¿Alguien más? Eri López, no sé si está listo, Fernando. Luis Fernando. Mamani. Gabriel. O Richard Moisés, no sé quién dice más lo que tiene. La exposición igual lo pueden dar el día de la evaluación, no me voy a hacer tanto problema. ¿Ya? La evaluación, por si acaso, ah, mm, tiene que ver con
prácticamente el texto tienen que completar hasta la lección ah, que veamos. Vamos a ir avanzando la siguiente semana todavía, ¿ya? Eh, ¿Sí? Pastor, ¿yo puedo dar Ya. mi presentación? Está bien, puedes compartir. Si tienes, pueden compartir lo que gusten, ¿no? Si es imagen, si lo que vean conveniente. Ya, no se Pastor, en el libro, los ejercicios nos ha dicho hasta la lección 20. por el momento estamos en el 20, o sea, vamos a ir avanzando, entonces vamos a ver hasta dónde llegamos, pero tienen que presentar todo el libro, ¿no? O sea, hasta la lección donde se especifique el día del examen. El examen, la exposición tiene un puntaje, entonces no piensen que es así nada más, tiene un puntaje. El texto es 50%, no se va a olvidar eso, ¿ya? Los videos tienen 20%, ya que les he enviado. Hagan los informes correspondientes. La exposición tiene un valor igual, se va a sumar a esto. Y la prueba del examen, que es 20 puntos, va a ser un examen oral y escrito. ¿Ya? Entonces, 10 oral, 10 escrito. Entonces, no se olviden eso, practiquen. No vamos a leer harto, sino les voy a dar pequeñas frases, algunos versículos para que puedan leer un versículo o dos tal vez para cada uno y ver si pueden tener fluidez en la lectura, ¿ya? Porque la lectura demuestra que han, ¿no? Que han podido agarrar bien el hebreo. Y los ejercicios de hebreo recuerden hacerlos porque eso es lo que les permite tener una buena pronunciación. O sea, si no hacen los ejercicios no van a pronunciar muy bien, ¿no? Ahora sí, no sé si tienen ya listo para compartir. Sí, pastor, en eso estoy. Ahorita le voy a pasar, por favor. Está bien, no hay problema. Ah, sí, Pastor, ¿qué? ¿Dudas? pastor, buenas noches. ¿Podrías poner después del hermano? Sí, está bien. Perfecto. No se va a Gracias. olvidar hacer sus ejercicios del libro, ¿ya? Entonces, eso prácticamente es su examen, o sea, ¿no? La exposición oral es, sencillamente quiero ver si pueden pronunciar bien las palabras hebreas, si tienen dificultad en la pronunciación, porque eso de algún rato van a necesitarlo, ¿no? Y tienen que pronunciar un poco mejor, tener un poco más de fluidez. Y lo demás ya es práctica nada más, ¿no? Los acentos y otras cosas más, los he explicado después, ¿ya? Entonces, si me ha llegado, a ver, ah, sí, no, si no puedes compartir, me lo puedes enviar por WhatsApp igual, para que yo lo abra, ¿ya? En eso estoy. Ahorita le voy a compartir. Parece que no quiere dar. Ni quiere entrar de mi lado. A ver, Sí, voy a compartirle. por WhatsApp. Envíame, para que yo lo abra. Ah, bien, perfecto. No sé si tienen dudas en cuanto al... Lean los libros que les he enviado. Recuerden que los libros, algunos tienen algunos errores. Primero porque algunos, primero, a veces, ¿no? Como muchos profesores, cuando escriben un libro, tienen que manejar una línea, ¿no? Un enfoque. Y a veces se confunden con la forma de pronunciación sefardí o la forma ashkenazi, que son dos formas de lectura hebreas, ¿ya? O incluso un poquito más a lo etiópico. Entonces, ¿no? Entonces, es un problemita. Y los reflejan en los libros. Y otros casos que son traducciones de gramáticas del inglés que vienen, y ya con errores igual, fallos ¿no? De traducción del inglés al español. Entonces, a, a la forma de pronunciación, por ejemplo, de la yud, cuando hablamos de vocales, es ei, ¿no? Ei, pero ei es una forma un poco más moderna. Y algunos pronuncian e directamente.
¿ya? Pero ambos, o sea, los sefaríes siguen pronunciando ey, no, no se usa mucho. Pues. Vamos a ver eso después, ¿no? Cuando veamos en aula eso. Te voy a explicar por qué eso ocurre generalmente, ¿ya? Mientras tanto, ¿ya? Ay, ay, ay. Me has enviado allá. Ahora sí lo voy a abrir. Perfecto. Ya. Dame un momentito. Lo voy a abrir. ¿Lo pudiste enviar? Ay, ay, ay. Sí, ahora sí ya. Lo estoy abriendo para compartir. Ah,